Queridos hermanos, este video está hecho para los estudiantes Asael, Algueri, las hermanas Linda y Flora. Mi nombre es Mario Marcelo Prada Robles, diácono en transición para la Arquidiócesis de Santa Cruz y colaborador del equipo formador del Seminario Mayor San Lorenzo. Hay unas preguntas a las que me han pedido responder desde nociones generales, sin estudiar el tema, pero sí desde lo que uno ha aprendido a lo largo de la formación. La primera pregunta está escrita acá, que dice: ¿cuál es el significado de Rerum Novarum y por qué es importante? El significado de Rerum Novarum significa de las cosas nuevas, ¿no? Porque la Iglesia abordó un tema que era nuevo, el tema de laboral, frente a la capitalización de la economía. Y es importante porque es la primera encíclica de corte social de la Iglesia. Hasta antes la Iglesia no opinaba en materia concreta del orden temporal. En cambio esta sí, concretamente se ocupa de la economía, que es tan difícil. La otra pregunta dice: ¿cuál es el contexto histórico y social en el que se escribió la encíclica Rerum Novarum? Una encíclica que responde a un cambio económico. Viene la globalización, viene la explotación de los recursos naturales, viene la revolución industrial, y hay como un divorcio entre la parte laboral y la parte moral. Los que manejaban grandes capitales se ocupan muchísimo de la producción, a tal punto que descuidan el tema de su propia gente, de sus propios trabajadores. La industrialización hace que la producción sea lo más importante incluso que el personal. Este es el contexto en el que surge la encíclica Rerum Novarum. Y hay una etapa entre la encíclica y entre el problema, que es la etapa donde entra ya la parte del socialismo. Estaba la preocupación de la producción industrial explotando a los trabajadores. Aparece el socialismo con su primer solución, que al final termina incendiando más el problema, y después de eso aparece ya la encíclica de Rerum Novarum. Muchos dicen que llegó muy tarde o que se tardó mucho la Iglesia, pero bueno, así son las cosas que hace la Iglesia, bien pensadas y bien maduradas. ¿Cuál es la preocupación social abordada por el Papa León XIII en la encíclica? En primer lugar, atender el problema laboral, porque, como expliqué hace un momento, el trabajador se veía sometido a mucha injusticia, a jornadas laborales que doblan lo que es ahora la jornada de 8 horas, por ejemplo. Lo que aborda primero la encíclica, la preocupación primaria del Papa León XIII, es atender a esta injusticia, pero también aborda la denuncia del movimiento socialista que pretendía resolver la cuestión por la violencia. Entonces aborda el problema y aborda también una mala solución al problema. ¿Qué principios morales y éticos se proponen en Rerum Novarum para abordar los problemas sociales y económicos de la época? Los principios morales y éticos son los cristianos. La encíclica rechaza toda forma de violencia, que era la mala propuesta socialista de ese entonces, y utiliza el principio de la fraternidad, del amor, en vez de la lucha de clases que proponía el discurso socialista. Lo que propone la Iglesia a través de esta encíclica es la reconciliación de clases, que el obrero respete a su patrón y que el patrón respete a su obrero.
¿En qué medida la encíclica Rerum Novarum influyó en el pensamiento social de la Iglesia Católica y en la doctrina social? Es pionera en la punta de lanza. Después de Rerum Novarum salieron otras encíclicas sociales, incluso en los aniversarios de la encíclica se aprovechaba para sacar nuevas encíclicas sociales. Entonces, Rerum Novarum es la puerta mediante la cual la Iglesia entra a crear una doctrina social, porque de los bienes temporales siempre se ocupó la Iglesia, pero esta fue la primera vez que se pronunció como encíclica, como doctrina, como pronunciamiento, si se puede decir, dogmático oficial, ¿no? Es decir, la Iglesia opina esto acerca de este problema social. Antes habían habido obras sociales en la Iglesia, pero la doctrina social empieza con Rerum Novarum. ¿Cuál es la revelación contemporánea de los temas tratados en Rerum Novarum? Yo creo que es súper actual. El socialismo se reinventa cada vez y busca nuevos bandos para crear el caos. Una lectura que hago, ¿no? Buscar nuevas síntesis, ¿no? Nuevas tesis y antítesis para generar la problemática, la lucha. Entonces, ahora, por ejemplo, con el tema del feminismo y el patriarcado, el tema del socialismo intenta nuevamente crear una lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Para sacar algún partido al respecto. Yo creo que Rerum Novarum, antes de hablar de lucha de sexos o lucha de género, como quiera llamársele, Rerum Novarum se podría volver a actuar diciendo antes de lucha de, ¿por qué no hablamos de reconciliación del hombre y de la mujer, ¿no? Si se cambia el tema del discurso reivindicativo, así, pero a la mala, por un discurso de conciliador, de dialogar, de perdonarse, de construir juntos, por ejemplo. ¿Qué enseñanzas específicas sobre la dignidad humana y los derechos de los trabajadores se encuentran en la encíclica? Enseñanzas específicas es que, no recuerdo así cosas concretas ahorita, pero habla mucho del derecho, por ejemplo, de los trabajadores a asociarse, porque se había satanizado un poco de que los trabajadores se organicen, porque se organizaban para la violencia. En cambio, aquí dice, es un derecho a organizarse, formar los famosos sindicatos, ¿no? Es un derecho a asociarse, pero para el bien. Les habla a los patrones de que le permitan a los trabajadores tener el famoso día de descanso, priorizando el tema religioso, para ir a misa, para participar en su culto. Otra enseñanza específica es que el salario debe alcanzarle al trabajador para que ahorre, porque el ahorro es una forma también de legado, ¿no? Bueno, cosas en específico poco recuerdo. En general es que la Iglesia comienza a atender los temas temporales desde una visión religiosa y doctrinal. Le habla al Estado en la encíclica, le dice al Estado tiene que hacer esto, esto y esto, los patrones hagan esto, esto y esto, los trabajadores actúen de esta manera. ¿Cómo aborda la encíclica Rerum Novarum la cuestión de la distribución justa de la riqueza y de la propiedad? Desde la libertad y desde el respeto. No impone al trabajador que tome por la fuerza, por ejemplo, más bien lo condena. Y cuando el trabajador lo haga, le pide al Estado que lo reprima. En la misma encíclica aborda este tipo de tenor así firme. Y también le dice al Estado que es su responsabilidad velar por el bien común y por los derechos mínimos de los trabajadores, especialmente los que se ven más sometidos a cualquier tipo de explotación, es decir, los más vulnerables. ¿Cómo invita el Papa León XIII a los gobiernos y a las instituciones a actuar en base a los principios presentados por la encíclica? Bueno, ya lo respondí hace ratito, desde
desde la libertad, desde la responsabilidad, que cada uno asuma su propia responsabilidad. ¿Cuál es el legado de Rerum Novarum en la historia del pensamiento social católico y en las enseñanzas de la Iglesia sobre la justicia social? El legado de Rerum Novarum es que somos cristianos y apuntamos a la vida eterna. Es decir, nuestra meta es el cielo, pero vivimos en la tierra. Y el cielo lo ganamos o lo perdemos de acuerdo a nuestra conducta en la tierra. Entonces Rerum Novarum le da una dignidad a las realidades temporales, trabajo, economía, y yo creo que de aquí se desprenden también otros temas temporales que influyen en nuestra religión. Como decía, Rerum Novarum ha sido una puerta mediante la cual la Iglesia ha entrado de manera doctrinal al mundo social. Que les vaya bien a Vieri, a Sael, Flora y Linda. Bendiciones.